Mi película favorita de hoy en día, que voy cambiando, es Perdido en Tokio. Por lo menos una de ellas, y creo que fue de las primeras, si no la primera película que vi es 2001, Odisea del Espacio. Yo diría que hay varias, dependiendo de la etapa de mi vida. No sé, pues Ben Hur, la trilogía del Padrino. Volver al futuro. En realidad a mí me gustan todas las películas como de sagas, como estas que vienen así en trilogías, como Volver al futuro, Star Wars, El Señor de los Anillos. Yo creo que es Star Wars. La uno. Bueno, la 4. Cinema Paradiso, por ejemplo. Una película que me emociona mucho, pero además algo interesante que tiene es que es mágica, porque muestra lo mágico que es el cine, en verdad. Yo creo que por eso fue una de las películas que más me gustó. Toda la historia de Salvatore, que es este niño que cree que el cine es magia, con una mezcla de una música maravillosa y una historia preciosa. Pero de la que me recuerde, que me gustó, fue Sociedad de los Poetas Muertos. Esa es una película que me gustó mucho. ¿Es Harry Potter o Titanic? La recuerdo siempre, la Gigante, con el actor Rock Hudson, Jim Dean y la actriz Liz Taylor. Espartaco, porque él era un gran héroe, luchó por su gente y al final fue asesinado, dio su vida por los demás. Creo que la película como refleja muy bien como distintos lugares, como que está muy bien aprovechado el tema de las locaciones. Cabaret, La Misión, películas como La Noche de San Lorenzo, Sacco y Vanzetti, ay no sé, hay tanta película buena. Y la otra que me gustó también mucho fue la de Patch Adams, simplemente porque fue como interesante para una de mis hijas, que fue tremendamente significativo. Y la vi más de una vez, porque me gustó mucho. Y siempre me gustaron las películas de esos tres actores. Son las que más me han llegado personalmente. Y siento que una película, para ser una favorita, tiene como que ser especial para ti. No en el sentido de que si es buena o tiene buena historia o algo así, sino que si te llega es porque es esa. Recuerdo perfectamente mi primera vez que fui al cine. Yo soy una persona un poco mayor, por lo tanto, una de las primeras películas que fui a ver fue en los años 70. Yo creo que tendría como unos 10 años. Ya estamos pasando momentos muy difíciles en este país, por lo tanto la accesibilidad para ir al cine no era, digamos, tan fácil. Pero me recuerdo que mi madre nos entusiasmó a mi hermana y a mí, nos dijo, ¿saben, niñas? Las voy a llevar al cine. Y nosotros nos pusimos tremendamente contentas porque era como impensable ir, digamos, en ese minuto al cine. Y me acuerdo que como quedaba más o menos cerca de la casa, igual había que tomar locomoción, qué sé yo, fuimos a ver King Kong y yo me quedé, digamos, impactada por la pantalla. Hicimos una tremenda fila. Fue toda una experiencia de haber comido, digamos, cositas ricas en ese minuto con mi mamá. Fue una experiencia que la vivimos en familia. No me acuerdo de la película, pero me acuerdo mucho de la situación. Me acuerdo de haber estado en Viña, en la Galería Q, haber entrado al cine seguramente con mi mamá o con mis papás, y estar ahí esperando algo que no sabía lo que era, pero que de repente se puso todo oscuro, y la oscuridad, y después la luz, y la luz en una historia que empieza a aparecer y te empieza como a meter en un mundo distinto. Eso me acuerdo mucho. Fue a ver El Rey León en dibujos animados con mi familia. Año 94, yo tenía como 6 años. Bueno, claramente lloré cuando murió Mufasa. Y mis papás me cuentan que a mí con mi hermana nos gustaba sentarnos adelante en el cine, en la primera fila, y tener el cuello así para arriba. Y me contaron también que, no sé si al final o en algún momento, nos pusimos a bailar ahí, adelante de todo. Uy no, qué vergonzoso. Fue ahí al cine Santa Lucía. En esos años se llamaba el Super Cinerama. Era el cine con una pantalla más grande y con un sonido de vanguardia. Y fui con mi papá y con mis hermanos chicos. Yo debo haber tenido 10 o 12 años, no recuerdo. Y fui a ver una película que se llamaba Estación Polar Zebra.
fue algo muy novedosa porque no conocía y personas mayores me ayudaron a ubicarme y a entender lo que era el cine. Los recuerdos más vivos que tengo del cine son cuando iba con mi curso al cine terminando el primer semestre del colegio, donde fuimos a ver muchas películas como Wall-E o Los Hombres de Negro. Y otra historia que tengo también, idas al cine anteriores, son más el viaje, que es como cuando íbamos del metro hasta el cine. Mi madre me llevó al cine y me sentí incómoda porque en ese entonces los cines eran chicos y todos llenos, así que no me gustó mucho. Nosotros íbamos a la matiné porque habían funciones matiné, vermú y noche. La matiné era para los niños y la vermú ya para los adultos y la noche también para los adultos por el horario. Probablemente una de las escenas que más me ha marcado es el duelo de el bueno, el malo y el feo, con esa música de trompeta y ese suspenso que se crea en una larga escena que hoy día sería inconcebible porque son planos de mirada, de gestos muy sutiles. Yo creo que esa escena también fue muy importante cuando yo la vi. También ocurre en Perdidos en Tokio, en la escena final, cuando Bill Murray ya va camino al aeropuerto para regresar a su hogar y se baja en una avenida en Tokio. Va corriendo y toma a Scarlett Johansson y se dan un abrazo. Y después hay un plano en que está el rostro de Scarlett Johansson apoyado en los hombros de Bill Murray y ahí es donde se quiebra y cierra los ojos. Esa escena es mi favorita. Bueno, hay una que me marcó mucho, que es en la lista de Schindler. Al final de la película, cuando ya está terminando, hay una escena en que el protagonista empieza a decir que con el anillo que tenía hubiera salvado a 10 más, o con el auto hubiera salvado a 15 más, y él se empieza a emocionar, se empieza a desesperar. Es una escena que me marcó mucho porque es tremenda. Muestra de una forma que no necesariamente tiene que ser violenta o agresiva una realidad tremenda, una realidad terrible como fue el Holocausto. Y además cómo el ser humano, una persona, se puede sentir conmovida por eso y cómo reacciona. Cuando llevaban a la gente a la cámara de gas, eso para mí fue tremendamente doloroso, verlo, la humillación, digamos, hacia el ser humano. Como eso a mí me impactó, digamos, en la película. Como cuando se maltrata, digamos, a un ser humano, ahí eso a mí me produce como un tremendo choque. Pero hay una frase en la película Drácula, en la de Coppola, donde él le dice a ella, a Maina, le dice: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Esa frase que es absolutamente romántica, como que la encontré hermosa. El final del Señor de los Anillos 1, de la Comunidad del Anillo, porque yo esa película la fui a ver al cine y yo no sé si tú la has visto, pero en El Señor de los Anillos 1 no termina en nada, termina cuando se va Sam y Frodo y quedáis en la nada, así como ¿qué pasa? Y es como que a ti te marca porque decís, tengo que esperar años para ver qué pasa aquí. Hay una, de hecho, de Cinema Paradiso, que es una escena así que la recuerdo siempre y es algo que se convirtió también como en un anhelo, que en algún momento quise hacerlo, y esta parte cuando el proyeccionista da vuelta a la ventanilla y se empieza a proyectar en un muro que estaba al frente para que lo viera la gente en la plaza. Eso para mí es como un sueño que siempre he querido hacer. El capítulo final de Kill Bill volumen 2, que es cuando ya Beatrix Kiddo está con Bill y Bill hace un monólogo sobre Superman. Hace un monólogo de cómo Superman ve a Clark Kent y Clark Kent ve a Superman, y entonces hace como una analogía al final de Superman es la manera en cómo él ve a la sociedad y la ve reflejada en Clark Kent, entonces como una sociedad como cobarde, mediocre,
tímida, y lo que trata de decirles es que al final Beatrix nació siendo una asesina, como Superman nació siendo Superman, y no nació siendo Clark Kent. Clark Kent es su verdadera máscara al final. Lo mágico y único que tiene el cine, el buen cine, el lenguaje cinematográfico, que es distinto al de otras formas narrativas, como la literatura o la fotografía. Películas hay muchas, pienso yo, pero cine muy poco. Su cualidad como de poder llegar a la gente, de como hacerte sentir inmerso en la película y poder desligarte de todo lo otro. O sea, a mí el cine es como algo de que yo ya voy a ver una serie, voy a ver una película, voy a ver cualquier cosa para sumergirme en esa historia y olvidar todo lo demás. El cine refleja de alguna manera la esencia humana y por eso que es tan importante desde diferentes perspectivas, desde las más perversas y malignas hasta las más maravillosas y bondadosas, digamos. Y si a eso le agregas tú una buena historia, un buen guión, una buena música y buenas actuaciones, yo creo que en definitiva hablamos de arte. Y la posibilidad de entrar a un mundo desconocido, a otro lugar lleno de sensaciones que otro tipo inventó, que te regala a ti y que además las hace tuyas porque de alguna manera tú filtras lo que ves y recibes lo que quieres recibir o lo que puedes recibir. Te crea un mundo y como que tú te creí el cuento. Por ejemplo, yo que te decía que a mí me gustan las películas de saga como Star Wars y Avengers, que soy como fanática de los Vengadores, como que tú realmente creís que hay superhéroes, cuestiones así, ¿cachai? Que obviamente tú entendís que no, pero tú al ver la película como que te emocionás, ¿cachai? Entonces como bacán, eso yo creo que es como lo mágico, que te transporta y finalmente tú como que compráis la historia. A raíz de mi carrera y lo que me enseñaron, el cual lo comparto, siempre nos dijeron que el 90% de una película o de una pieza audiovisual, audio-video, se compone en audio, más que en la imagen. La imagen es solo el 10%. Y el clásico ejemplo para poder, como, de alguna manera, defender esa postura es con el intro de la película Persona, de Ingmar Bergman. Me abandero con esa postura. Yo creo que las películas lo hacen las bandas sonoras, los foley, los efectos, generar los espacios, atmósferas. Las películas para en ese entonces a mí me parecía que era un momento de felicidad, porque ya uno dejaba todo lo monótono, todo lo diario, se olvidaba. Entonces ya uno se mete en la película y vive ese momento. Es precisamente que es mágico y es único. El rito de ir al cine yo creo que es de las cosas que a mí más me encantan. Llegar, comprar la entrada, entrar, ¿no? Sentarte, acomodarte, que se apague la luz y que se empiece a proyectar, para mí es algo que no, de verdad, un rito al que le debo mucho respeto.